Cordial saludo. El objetivo de esta charla es abordar y reconocer las principales urgencias cardiovasculares. Realmente son muchas, pero quise enfocarme en tres principales, que son el síndrome coronario agudo, la falla cardíaca aguda y las taquicardias supraventriculares. Empecemos entonces con el síndrome coronario agudo. Para recordar, el síntoma principal es el dolor torácico. Siempre que un paciente les consulte por dolor torácico, debemos de obtener un electrocardiograma en los primeros 10 minutos e interpretarlo adecuadamente. Si el paciente no tiene una elevación del ST o un equivalente de ST, el siguiente paso será entonces la medición de las troponinas seriadas. Es importante recordar cuál es la definición de la elevación del ST. Recuerden que debemos tener una elevación que se mide en el punto J, al menos en dos derivadas contiguas que miren la misma pared. Esa elevación debe ser más de 1 milímetro, pero hay unas excepciones en B2 y B3, en donde si eres mujer debes de tener una elevación mayor de 1.5 milímetros, si eres hombre menos de 40 más de 2.5 y si eres hombre más de 40 más de 2 milímetros. Recordar que hay causas que elevan el punto J, como los bloqueos de rama izquierda o como la hipertrofia ventricular, y para ello hay criterios específicos. Si el paciente tiene una elevación del ST en la pared inferior, siempre debemos de tomar precordiales derechas, y si hay un infradesnivel del ST en B2, B3, debemos de tomar derivadas posteriores. No es el objetivo de la charla, pero acá les dejo esta imagen para que le tomen pantallazo y para que los motive a buscar, porque hay unos equivalentes ST que tenemos que reconocer porque se manejan tal cual como un infarto con elevación del ST. El espectro del síndrome coronario agudo implica desde la angina inestable, el infarto sin elevación del ST y el infarto con elevación del ST. Y podemos tener pacientes con pocos síntomas o pacientes que se presentan con una parada cardíaca, un choque cardiogénico, una arritmia ventricular. Podemos tener un electro normal y eso no descarta que el paciente tenga un infarto sin elevación del ST, y por eso es importante una buena historia clínica, evaluar la probabilidad pretest y definir según las troponinas si estamos en el contexto de angina inestable, infarto sin elevación del ST. Y en estos escenarios, según el riesgo, definir si se estratifica intrahospitalario o no. Claramente, si tenemos unos cambios de elevación del ST, pues ya no necesitaremos troponinas y el paciente se mete en el algoritmo del manejo de infarto con elevación del ST. ¿Cómo vamos a manejar entonces a estos pacientes? Fundamental, si tenemos un paciente que ya clasificamos como un infarto sin elevación del ST, tenemos que clasificar el riesgo. Pacientes que tienen muy alto riesgo deberán ser llevados a una coronariografía emergente. Este grupo son pacientes con inestabilidad hemodinámica o choque cardiogénico, pacientes que tienen dolor torácico, una angina persistente a pesar del manejo, pacientes que tengan una insuficiencia cardíaca aguda secundaria de esa isquemia, pacientes con arritmias malignas, arritmias ventriculares, complicaciones mecánicas y pacientes que hayan debutado con una parada cardíaca o que tengan cambios dinámicos del ST que impliquen isquemia, es decir, que eleven el ST. Pacientes de riesgo alto son aquellos, según la clasificación del Grace, pacientes con un Grace de más de 140 se clasifican como alto riesgo, o que tengan cambios dinámicos del ST que no impliquen una elevación de este mismo, ¿cierto? Esos pacientes se irán a una coronariografía en las primeras 24 horas. Y pacientes de bajo riesgo, los que no cumplieron los criterios anteriores, se irán a coronariografía selectiva según el riesgo, la edad del paciente y otras consideraciones. Si estamos ya en el contexto de un infarto con elevación del ST, del no ST, también tenemos que dar un manejo específico de estabilización del uso de oxígeno si el paciente satura por debajo de 90, el uso de nitratos cuando el paciente está estable, tiene una presión sistólica por encima de 120, el manejo del dolor, se indica el uso de morfina, pero acá hago un énfasis especial, realmente las dosis deben de ser pequeñas porque el alivio del dolor será cuando el paciente se revascularice, y entonces veo que a veces ponemos dosis demasiado altas de morfina con los efectos adversos de esto. Recordar el uso de anticoagulación, heparinas de bajo peso molecular principalmente, pero también se pueden usar heparinas no fraccionadas, y cargas, lo pongo interrogado, muy importante, porque en el paciente con infarto sin elevación del ST no se dan cargas de inhibidor P2Y12, no se da clopidogrel, no se da prasugrel, no se da ticagrelor,
porque muchos de esos pacientes tienen una enfermedad multivaso y no estamos cambiando la historia, la fisiopatología de lo que está ocurriendo en ese momento, pero sí estamos retrasando el tratamiento porque tendremos que esperar entre 5 y 7 días para intervenirlo. Cuando ya estamos en el paciente con un infarto con elevación del ST, entonces debo hacerme una pregunta muy importante: ¿en dónde estoy? ¿Cierto? Si estoy ubicada en un sitio donde puedo acceder a un servicio de hemodinámica, si tengo la opción de hacer PCI en menos de 120 minutos, pues la estrategia invasiva será el objetivo número 1, idealmente con un tiempo puerta-aguja menor a 90 minutos. Pero si mi respuesta es que estoy en un pueblo, no tengo acceso a un servicio de hemodinámica en menos de 120 minutos, entonces la respuesta y el tratamiento adecuado será hacer fibrinolisis. La fibrinolisis, debemos recordar que son 5 pasos, en aras del tiempo se los dejo acá resumidos. Siempre una lista de chequeo, dar cargas, ASA, clopidogrel, cuando hacemos trombolisis solo es con clopidogrel, las estatinas, la anticoagulación, se prefiere noxaparina, 30 miligramos venoso y luego 1 miligramo por kilo subcutáneo, pero también se puede heparina no fraccionada, administrar la terapia fibrinolítica, dependiendo de lo que tengamos. Si tenemos tenecteplasa, que es un bolo único, o alteplase, que aquí les dejo como la fórmula. Y el paso número 4 es evaluar siempre criterios de reperfusión que mejore el dolor y que descienda el ST en los siguientes 60 a 90 minutos. Y lo quinto, que es muy importante, todos los pacientes que hacemos estrategia de fibrinolisis deben ser llevados para una coronariografía. Y esa remisión debe ser inmediata porque podemos tener criterios de fibrinolisis no exitosa y deben de llevarse una PCI de rescate, o en el caso que sea exitosa, igual en las primeras 24 horas debería tener una coronariografía. Recordar siempre que estos pacientes tienen una presentación posiblemente más dramática que el que tiene un infarto sin elevación del ST. Hay que estabilizar, preguntarnos si necesita manejo de la vía aérea, si necesitamos estabilizarlo hemodinámicamente, oxígeno con las mismas indicaciones que mencioné en el infarto sin elevación del ST, y en esos escenarios si damos cargas de ASA y de inhibidor P2Y12. Pasemos ahora al tópico de la falla cardíaca aguda. La falla cardíaca aguda se define como ese inicio rápido o gradual de signos y síntomas de falla cardíaca que motivan a que el paciente consulte un servicio de urgencias y que eso implique una hospitalización, una intensificación del tratamiento. Eso puede ser una presentación de novo, no sabíamos que el paciente tenía falla y debuta con una falla cardíaca agudamente descompensada, o lo más usual, cuando tenemos un paciente con una falla cardíaca conocida que se descompensa. Las descompensaciones de fallas tienen unas implicaciones pronósticas muy importantes. Nuestro objetivo número 1 es que el paciente no se hospitalice, no se descompense. De ahí la importancia del adecuado manejo de la terapia farmacológica óptima según la FEBI del paciente. Cuando estamos entonces en el escenario agudo, estos son los perfiles clásicos que conocemos de la doctora Stevenson, que son los perfiles ABCL, o seco y caliente, húmedo frío o frío y seco. Y esto está determinado para efectos como muy prácticos de la valoración clínica del paciente, en donde podemos identificar rápidamente si está congestivo o si está hipoperfundido y definir si necesita terapia diurética solamente o también inotrópico. Pero en la recomendación actual de las guías, la clasificación de la falla cardíaca descompensada está dada por la falla cardíaca agudamente descompensada, que puede ser perfil húmedo frío, húmedo caliente, el edema pulmonar, la falla cardíaca derecha y el choque cardiogénico, y se pueden interponer estas diferentes formas de tener descompensación de la falla. Es muy importante cuando estamos en el contexto de falla aguda, tenemos que resolver rápidamente 2 preguntas. Lo emergente, si el paciente está con un riesgo inminente que ponga en riesgo su vida inminente, como por ejemplo una inestabilidad hemodinámica, necesidad de una ventilación mecánica. Esa es mi primera pregunta: el paciente se está muriendo y tengo que hacer algo ya para que no se muera. Y si esta respuesta es no, necesito responder que lo está llevando a la descompensación, que yo necesito intervenir rápidamente. Eso está con esta mnemotecnia que es el CHAMPIT, en donde son como las causas principales de descompensación que debo intervenir: un síndrome coronario agudo, una emergencia hipertensiva, una arritmia, una FA, una taquicardia ventricular, complicaciones mecánicas, tromboembolismo pulmonar, infecciones o taponamiento cardíaco. Hay otras causas de descompensación, sobre todo la falta de adherencia a la terapia,
pero estas son las principales en donde yo tengo que hacer una intervención inmediata. Vamos a hablar como de los casos principales. El caso número 1 de un paciente, un ejemplo de una falla cardíaca agudamente descompensada, casos muy clásicos, un paciente con historia de cardiopatía isquémica, fiebre reducida, porta un CDI como prevención primaria, es hipertenso, diabético, tiene fibrilación auricular y consulta por una semana de deterioro funcional, disnea progresiva hasta los mínimos esfuerzos, aumento del perímetro abdominal, edema periférico, ortopnea, disnea paroxística nocturna. Lo encontramos en aceptables condiciones, normotenso, pero taquicárdico, con déficit de pulso, ritmo irregular, desaturado, con signos de congestión pulmonar y periférica. Y este es el ejemplo clásico de un paciente con un perfil húmedo caliente, que es la mayoría de los casos, el 70% de la presentación. Encontramos a este paciente entonces con signos claros de congestión pulmonar y un electrocardiograma con una FA con respuesta ventricular rápida. Y estos son como los puntos claves del tratamiento. Número 1, descongestión temprana. Mientras más rápido lo descongestione, mejor. Tenemos varias estrategias. La furosemida es nuestra herramienta principal. El uso de la furosemida por las guías se recomienda, depende si el paciente toma o no toma furosemida en la casa. Si no toma, la dosis inicial debería ser entre 20 y 40 miligramos venoso. Y si el paciente ya toma furosemida en su casa, la dosis es la dosis oral 1 o 2 veces intravenoso. Tenemos que valorar la respuesta, se puede evaluar de dos formas, con la medición del sodio urinario o con la evaluación del gasto urinario en las siguientes 6 horas, que debe ser alrededor de 100-150 mililitros hora. Si hay buena respuesta, yo divido esa dosis en 12 horas y hasta que el paciente se descongestione, y si no hay una adecuada respuesta, doblo la dosis, y si no hay una adecuada respuesta a esto, daré terapia tubular triple con hidroclorotiazida, con espironolactona, y tenemos también otras estrategias como la acetazolamida. Acá les dejo los estudios que evaluaron esas estrategias para mejorar y acelerar un poco la descongestión. El uso de vasodilatadores pudiera ser una opción cuando hay compromiso, sobre todo de edema pulmonar, cuando el paciente tiene una presión arterial sistólica por encima de 120, y siempre, muy importante, evaluar y tratar los desencadenantes. En este caso, una FA rápida y una falta de adherencia a la terapia. Nuestra estrategia inicial fue el control de frecuencia, le dimos digoxina porque el paciente estaba en edema pulmonar, por eso no le dimos beta bloqueador, pero puede ser una opción cuando el paciente tiene una presión arterial adecuada, no está en edema pulmonar. El caso número 2 es una paciente femenina, 58 años, con un antecedente de una cardiopatía dilatada, una fiebre del 18, tiene un resincronizador, ha tenido 3 hospitalizaciones en el último año, una descarga apropiada del dispositivo por taquicardia ventricular, y consulta por astenia, dolor abdominal, vómito, frialdad y deterioro funcional. La paciente se ve en regulares condiciones, está con la presión arterial muy al límite inferior, tiene un ritmo de galope, tiene signos de congestión pulmonar y periférica, un llenado capilar lento, hiperlactatemia, alteración renal, un poquito de alteración hepática, y este es el ejemplo de un paciente con un perfil húmedo-frío, que es aproximadamente el 20% de los casos. ¿Cuáles son los puntos claves en este caso para el tratamiento? Nuevamente, descongestión temprana, ya tiene un perfil húmedo, hay una congestión tisular y hemodinámica. El uso entonces, como lo mencionamos en el caso anterior, pero en este caso tenemos que emplear los inotrópicos. Aquí hay como unos tips para el uso de inotrópicos. Si el paciente ya previamente tomaba beta bloqueador, se prefiere el milrinone o el levosimendan. Si el paciente tiene una falla renal avanzada, preferimos la dobutamina porque el milrinone se depura por vía renal. Si el paciente tiene una falla derecha, preferimos el milrinone o levosimendan por el efecto vasodilatador pulmonar. Si el paciente está con una isquemia aguda, preferimos la dobutamina porque el milrinone demostró que aumenta el consumo de oxígeno y también esa área de isquemia. Muy importante evaluar nuevamente desencadenantes. ¿Qué pasa con esta paciente? ¿Serán las arritmias ventriculares? ¿Será la progresión de la enfermedad? Y tenemos que pensar siempre si estamos en el contexto de una falla avanzada. Hay otro algoritmo, otra mnemotecnia que es el I Need Help. Acá se los dejo, el paciente que ya empieza a usar inotrópicos, que empezamos a tener una clase funcional avanzada persistentemente, que tiene disfunción de órgano blanco, que tiene una fiebre muy reducida, que tiene descargas repetidas del desfibrilador, que tiene hospitalizaciones recurrentes, que tiene un edema refractario y que no somos capaces de titular la terapia farmacológica óptima.
estos pacientes ya es un signo de alarma, es una bandera roja que se prende y debemos derivarlos a un grupo de falla cardíaca avanzada. Por último, el caso número 3, el paciente como el ejemplo del choque cardiogénico. Estos son todos casos reales, paciente de 62 años, hipertenso, tabaquista, que viene por dolor torácico. Inició hace 2 horas, es un dolor torácico opresivo, irradiado al cuello, asociado a diaforesis, y que llega en malas condiciones, pálido, frío, moteado, diaforético. Cuando se pasa a la sala de reanimación, el paciente entra en parada cardíaca, se encuentra un ritmo de una fibrilación ventricular, recibe una descarga y sale a circulación espontánea, pero en un choque cardiogénico. Tomamos el electro, tiene una elevación del ST en la pared anterolateral y encontramos un paciente en malas condiciones, hipotenso, taquicárdico, falla ventilatoria, con signos de congestión pulmonar, hiperlactatémico, con acidosis metabólica, con disfunción renal, con una hepatitis hipóxico-isquémica, todo el escenario pues, de un paciente en choque cardiogénico. Puede ser un perfil húmedo frío o seco y frío, y afortunadamente ese es el 2 al 5% de los casos. Ese es el electro del paciente con una elevación del ST en toda la pared anterolateral, y acá están los puntos claves de este tipo de casos. Lo primero es nuestra pregunta emergente: necesito oxigenación y ventilación, evaluar si el paciente requiere ventilación mecánica invasiva o no invasiva, evaluar entonces si necesitamos soportarlo, en este caso soporte inicialmente vasopresor, la norepinefrina es el medicamento que utilizamos siempre en estos escenarios, y definir si además requiere también soporte inotrópico, idealmente no. Mirar y tener una monitoría invasiva para definir en esos casos de choque refractario si el paciente necesita un soporte mecánico como un balón de contrapulsación, un CentriMac o un ECMO, y tratar la causa subyacente. En este escenario el problema es el evento coronario, la revascularización emergente tenemos siempre que tenerla ahí, pero es muy importante entender que necesitamos pacientes que revascularizar, por eso la estabilización inicial y el soporte inicial es fundamental, incluso antes de llevarlo a cateterismo. Listo, entonces ya para terminar vamos a hablar de otro escenario muy frecuente que es la taquicardia supraventricular. Dentro de las taquiarritmias tenemos muchas, quisiera hablar incluso también de fibrilación auricular, pero pues en aras del tiempo hablaré de algo que con mucha frecuencia se pueden ver enfrentados, que son aquellos pacientes con taquicardia supraventricular. Hay muchos algoritmos, tenemos unas guías del 2019 donde están los algoritmos de manejo, acá se los trato de resumir de una forma un poco más fácil, como para el entendimiento. Siempre nos preguntamos, un paciente con taquicardia, evaluamos el QRS, si es un QRS estrecho, o sea, por debajo de 120 milisegundos. Mi siguiente pregunta es si tengo un RR regular o irregular. Si tengo un RR regular, mi siguiente pregunta será, ¿tengo ondas P visibles? ¿Logro ver ondas P? Si no soy capaz de ver ondas P, el paciente va a 200 latidos por minuto, no logro ver una onda P, casi siempre estamos en el escenario de una reentrada nodal. Pero si logro ver ondas P, mi siguiente pregunta es si tiene más P's que QRS. Si veo más actividad auricular que ventricular, entonces este paciente está presentando un escenario de un flúter auricular o de una taquicardia auricular. Pero si no veo más actividad auricular que ventricular, entonces mi siguiente pregunta será ¿cómo tiene el RP? Esa medición del RP es si el paciente tiene un RP corto, y si es muy corto, estamos en el contexto de una taquicardia supraventricular por reentrada nodal, y si es un RP corto, pero no tan corto, más o menos podemos asumir que estamos en el contexto de una reentrada AB, pero esto realmente es algo que es un detalle más del electrofisiólogo a la hora de los estudios, pero es una aproximación. Si tengo un RP largo, posiblemente estamos en el contexto más de una taquicardia atrial, una taquicardia de Kummel o una reentrada atípica. Ya si tenemos un paciente con taquicardia, complejos estrechos, pero RR irregular, las opciones que tengo son una fibrilación auricular, una taquicardia atrial multifocal o también un flúter atrial con una conducción variable. Esta es como una forma didáctica de cómo medir el RP. Cuando tenemos entre R y R, trazamos una línea en la mitad, y si el RP, la P está antes de esa línea, es un RP corto, estas son las opciones, y si está después de esta línea es un RP largo, y estas son las opciones que tenemos en estos escenarios. Siempre que tengamos un paciente con una arritmia nos tenemos que hacer algunas preguntas. La primera y más importante es si el paciente está estable o inestable.
Si el paciente está inestable, no tengo dudas, hay que cardiovertir. Pero hay que recordar que esa inestabilidad está basada en la hipotensión, pero la hipotensión con hipoperfusión, porque si el paciente va a 200 por minuto es probable que esté hipotenso, pero si está tranquilo, tiene buen llenado, el estado mental está bien, pues el paciente no está hipoperfundido y no tengo que correr a cardiovertir. Posiblemente con quitarle la taquiarritmia soluciono el problema. Entonces es importante entender qué es hipotensión con hipoperfusión, o ya si estamos en el escenario de un dolor torácico de tipo anginoso, si estamos con una alteración del estado de conciencia o estamos en un choque cardiogénico. En estos escenarios la estrategia es la cardioversión. De lo contrario, podemos tener calma y evaluar bien el electrocardiograma. Si tenemos frecuencias cardíacas mayores a 100 latidos por minuto, es decir, estamos ante una taquiarritmia, porque pues podemos tener el escenario de bradiarritmias. Si es complejos anchos o estrechos, y cómo es ese RR, si es regular o irregular, para saber hacia qué lado del algoritmo me voy. Y la siguiente pregunta es si tengo más actividad auricular que ventricular. Esto es muy importante porque muchas veces al ver más actividad auricular ya sabemos que el paciente está ante un ataque atrial, un flutter auricular, y las estrategias de manejo son distintas. ¿Cómo vamos a manejar entonces estos pacientes? Las preguntas: si está inestable ya sabemos que cardioversión. Si el paciente está estable, valoramos el electrocardiograma, respiramos profundo y con calma miramos qué tipo de taquiarritmia tiene. Si tiene una taquicardia supraventricular con un RR regular, tenemos primero la opción de la maniobra vagal. Recomendamos la maniobra de reverb modificado, donde empujamos, pues se intenta empujar el émbolo de una jeringa de 10, más o menos 15, 20 segundos. Luego de eso el paciente se acuesta, se elevan las piernas 45 grados y se esperan más o menos 45 segundos. En la mayoría de los casos responden. Cuando no hay respuesta, uno puede intentar una segunda maniobra vagal o ya poner la adenosina. La adenosina se pone en una dosis de 6 miligramos inicial, si no hay respuesta 12 y si no hay respuesta 12. Muy importante, la adenosina se debe poner en un catéter que sea lo más proximal, se debe poner directo, se debe empujar con 20 cc de solución salina y elevar el brazo. Por favor, no hagan lo que he visto, que la ponen periférico o que lo ponen diluido, porque pues se queda acá. Eso tiene una vida media excesivamente corta. Si el paciente convierte, pues estamos ante una reentrada o una vía accesoria posiblemente. Y si el paciente no convierte, posiblemente con la adenosina lo que hago es bloqueo el nodo B y veo qué hay detrás de esa taquiarritmia, porque lo separo de los complejos y puedo ver, por ejemplo, que tenga un flutter o una taquicardia auricular. Entonces también me sirve como una estrategia de diagnóstico. Si ya me doy cuenta que estamos ante un ataque atrial o un flutter, la estrategia que sigue es el control de la frecuencia con beta bloqueador, con digoxina, con calcio antagonistas. Si estamos ante una taquiarritmia irregular, ya sabemos que las opciones son FA, ataque atrial multifocal o flutter con conducción variable, y en estos escenarios el foco del tratamiento es el control de la frecuencia cardíaca. Ese control de la frecuencia lo podemos hacer entonces con beta bloqueadores mientras no hayan contraindicaciones. Recuerden que si el paciente está hipotenso o está en un edema agudo de pulmón, no debería usar beta bloqueador, me iría más hacia el uso de la digoxina. Y ya como una tercera línea, esto no es control de frecuencia, pero a veces es necesario el uso de la amiodarona, sobre todo en pacientes que yo ya conozco, que tienen FA, que conozco que tienen flutter, que ya sé que están adecuadamente anticoagulados y que son refractarios a los medicamentos previamente mencionados. Pudiéramos utilizar también la amiodarona, pero la amiodarona tiene ese riesgo de hacer cardioversión. Esta es como la bibliografía esencial que deberíamos de consultar siempre en estos escenarios. Hay mucho que decir, pero por aras del tiempo quise resumirlo de una forma práctica de qué identificar y cómo tratar para abordar estos temas que son tan importantes en las urgencias cardiovasculares. Muchas gracias.